pero en realidad la poligamia, yo diría que es el 1% de los musulmanes y que también está visto como algo que, no lo sé, como que es algo súper fácil, ¿no? Es algo que está muy bien legislado en el Islam. No todos acatan, obviamente, esas reglas, pero no es que el Islam promueva en sí la poligamia. Gracias por recibirnos en tu casa, Liliana. Y quiero comenzar de frente. ¿Cuál es la razón por la que te convertiste al Islam? Bien, mira, esto fue ya en mayo más o menos del 2021 y yo tuve pues como más de un año de investigación de la religión, porque también conocí de por medio a personas en la comunidad que de alguna forma rompieron prejuicios para mí que tenemos, creo yo, todos en Occidente, la gran mayoría, y naturalmente conocer la religión me permite a mí no solamente entender la sabiduría de las enseñanzas del Islam y después conectarlas y pues tratar de ponerlas en práctica lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, básicamente es así como se da, digamos, mi conversión al Islam. O sea, fue un proceso. ¿Cuánto tiempo duró más o menos? La investigación y todo eso, yo diría que, no sé, un año y medio más o menos por ahí. ¿Y ahora ya cuánto tiempo tienes ya, digamos, oficialmente? Oficialmente, después de que hice mi testimonio de fe, que le decimos shahada, es un poco más de 2 años. Ujú. ¿Qué es lo mejor que te ha traído en la vida el Islam? Y yo creo que a mí es el hecho de sentir que ya tengo una identidad y un propósito de alguna forma, ¿no? Porque yo sí considero que estaba como en una especie de crisis existencial. Entonces, para mí es como encontrar un centro, encontrar un sistema de valores, ¿no? A los que yo ya me puedo ceñir de alguna forma y pues tratar obviamente de convivir en base a eso. ¿En tu familia no había nadie que era del Islam? O sea, ¿tus padres de qué religión eran? Mi mamá, por ejemplo, es católica, no son practicantes ambos, pero es católica. Mi papá es, bueno, creció en una familia evangélica, ¿no? Somos creyentes, ¿no? Todos, digamos, las religiones pues monoteístas, abrámicas, pero no compartimos religión. Yo absolutamente con nadie en mi familia, nadie es musulmán, solamente yo. Y, o sea, ¿quién fue la persona que te llevó, digamos, a conocer más a fondo? Em, es que fueron diferentes personas, porque, o sea, en un principio hay ciertas personas en la comunidad, como te contaba hace un rato, pues el tema de que yo vendía productos por internet y conozco a estas personas y tienen un recibimiento conmigo súper hospitalario, que yo dije, o sea, muy bueno, la verdad, y yo que soy de pueblo aquí en Perú, entonces es como que sientes como ese calor, ¿me entiendes? Esa cercanía, por así decirlo, ¿no? Primero desde ahí. Después, como yo siempre he estado pues en las redes sociales, como siempre me gustaba la música árabe, o incluso la vestimenta también, o sea, el factor artístico me traía mucho de la cultura en sí, pero no tenía conocimiento, sí, no tenía conocimiento del Islam en sí. Pues yo tenía algunas personas en el Facebook, tenía algunas amigas de Egipto, de Marruecos, con las que hablaba muy de vez en cuando, pero ya cuando siento interés en el Islam le empecé a preguntar más. Y son dos personas en específico que me gustaría mencionarlas, si que en algún momento les mando el video. Jálida, que es una marroquí que vive en España. Ella me habló muchísimo del Islam. También hubo un hermano que era hoy no recuerdo el país, Sri Lanka creo, ¿no? Que, por ejemplo, él me ayudó incluso a contactar a otras musulmanas aquí en Perú. Dime, en el tema del matrimonio, por ejemplo, ¿tú piensas casarte más adelante si conoces a una persona? ¿Cómo es el proceso, más o menos, digamos? Ya, de hecho que sí me gustaría casarme, pero el proceso, vamos a decirlo así, creo que vamos a decir las diferencias un poco que hoy en día aquí es como que no sé, es distinto, ¿no? En el Islam, pues no existe lo que es el noviazgo como tal, ¿no? Directamente cuando un hombre se interesa en una mujer es con intenciones de casarse, ¿no? Entonces se presenta a la familia, primero para conocerla, ¿no? Pero es como que yo tengo la intención de casarme, tener algo serio contigo. Y en el tema de la poligamia me decías que sí existe, pero en realidad no es tan numeroso como se piensa. Sí, yo pienso que en general la media lo vende como si fuese algo súper común en la comunidad islámica, pero en realidad la poligamia, yo diría que es el 1% de los musulmanes y que también está visto como algo que, no lo sé, como que es algo súper fácil, ¿no? Es algo que está muy bien legislado en el Islam. No todos acatan, obviamente, esas reglas, pero no es que el Islam promueva en sí la poligamia. Es como un permiso, pero yo siempre lo he dicho, lo veo más como una alternativa de solución ante diferentes contextos, no complicados, por así decirlo, como lo eran en la época de las guerras para las mujeres, que era difícil generar ingresos. Básicamente el matrimonio era como una forma de sobrevivir. Y cambiando un poquito del tema, ¿cómo ven los musulmanes en general lo que está pasando en Palestina, en Israel en general? Mira, la verdad es que yo creo que todos los musulmanes estamos de acuerdo en algo, más allá de porque son hermanos de nosotros en la fe,
sino porque comprendemos que en realidad lo que está haciendo el Estado palestino con, perdón, el Estado israelí con Palestina es genocidio a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla mucho en los medios de que Hamas ha atacado recientemente a Israel y han muerto muchos civiles y básicamente se presentan las víctimas de Israel como las únicas valiosas, ¿no? Y no sucede eso con los palestinos. Es como que hay que empatizar únicamente con las víctimas de Israel y no las de Palestina. Y hay que comprender que hay un trasfondo histórico bastante largo. Estamos hablando de una cuestión que pues, ha existido hace más de 75 años, probablemente que ha iniciado incluso antes, y que el pueblo palestino no solamente está siendo despojado de sus tierras, sino que también sufre diversos sistemas, por así decirlo, de discriminación. Lo que yo me he preguntado y siempre me pregunto, los judíos, por ejemplo, se autodenominan como el pueblo elegido, ¿no? Entonces yo siempre digo, si ellos son el pueblo elegido, nosotros, ¿qué somos? Es una muy buena pregunta en realidad y yo tengo algo que decir respecto al factor aquí, porque también, o sea, si bien yo digo que hoy en día se ha vuelto un tema más de intereses políticos, ya no le veo tanto la cuestión religiosa, pero la propaganda que han promovido tanto el Estado israelí con estas poblaciones, de que se odian unos a los otros los judíos cuando antes han convivido bastante bien, es esa de que Israel, o bueno, Palestina les pertenece, Tierra Santa les pertenece únicamente a los judíos. Y hay que entender que en Palestina no solamente están siendo pues masacrados musulmanes nada más, sino que también hay cristianos. También están siendo despojados sus tierras cristianos. Y creo que a veces no te cuentan eso porque si acá la mayoría somos cristianos, ¿ya? Y lo que quieren básicamente es que estemos del lado de Israel. Entonces no te van a contar ahí mucho el tema, incluso ni siquiera van a darte a entender incluso ese trasfondo bíblico de que, ¿sabes qué? Mira, nosotros también pertenecemos a la descendencia de Abraham y Dios le ha prometido incluso, no sé si al primogénito, pero a la descendencia de Abraham le ha prometido Tierra Santa. Entonces nos pertenece a ambos. Realmente me comentabas también que dentro de los musulmanes también lo ven a Jesús como un profeta, reconocen a María. Sí, es bueno lo que dices porque muchas veces creo que aquí no tenemos conocimiento de eso. En realidad compartimos muchos personajes bíblicos. María para nosotros es un gran referente, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, los valores de una mujer musulmana, ¿no? La pureza y todo ello. Y consideramos que María, pues, o sea, virgen hasta el día en que murió. Bueno, Liliana, ha sido un placer conversar contigo. Espero que no sea la última vez que nos veamos y podamos charlar de estos temas y más. Si Dios lo permite, pues encantada. Gracias.